Bueno, muy buenos días. Estamos aquí comenzando el portal de Mantra FM, saludando a todos los amigos que nos acompañan y llegamos a este viernes donde siempre nos gusta traer estos especiales que nos despabilan, ¿no? Un poquito más. Y hoy estamos con la idea de revelar algunas verdades que están ocultas y que ya piden con urgencia salir a la luz. Nos acompaña Natacha Enríquez Paneico para hablar justamente de algo que es un proceso que se está dando y que es inevitable y que ya está en marcha, que es la descabalización del planeta de manera acelerada. Así que esto ya se está dando. ¿Y qué significa esto, no? Estamos viendo que se caen los velos, que las estructuras están, digamos, se están aflojando. Y mientras tanto, una humanidad que está despertando a una nueva narrativa, claramente. Entonces viene esta pregunta, cabe hacernos esta pregunta. ¿Estamos siendo acaso testigos del fin del control global? Vamos a charlar de este tema en la siguiente hora y vamos a incluir un nuevo interrogante. ¿Qué se está desarmando? ¿Y qué está viniendo en su lugar? Natacha, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maga? Bueno, encantadísima de compartir nuevamente contigo y con todas los oyentes. Fíjate, esa palabra, primero, descabalización, tendremos que empezar a ver qué es el cabal, porque muchas Exacto. personas hablan del cabal, pero realmente no entienden qué significa. Es más, muchas veces lo confunden con la cabala. Ah, es cabala. No, 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 no tiene que ver cabala, cabal. El cabal es un nombre que se le ha dado, eh, eso es un nombre que llegó por una serie de Star Trek, es decir, es un nombre que no es creado como eso, como en una serie, que le empezaron a nombrar justamente para referirse a unos grupos que manipulaban la genética y creaban estos seres híbridos que se hacían pasar por seres humanos. Entonces, claro, como ya sabemos, y esta serie es la de Star Trek Enterprise. Allí hay un episodio justamente que nos habla de los que están en el caballo. Claro, lo hacen de forma, digamos, ficción, etcétera. Entonces, lo primero es entender que esa palabra refiere hoy en día a lo que vendría a ser esa facción del estado profundo que no desde el siglo pasado, sino que verdaderamente desde la caída de la Atlántida, y quizás podríamos inclusive decir que ya en la época de la Atlántida existía eso que hoy en día llamamos el cabal, con otras, digamos, en otras circunstancias, pero ya había una corrupción muy fuerte en esa sociedad. Nosotros creemos que esta corrupción y esta necesidad de control y de dominación por grupos de poder en el planeta es nuevecita, pero esto no es nuevo. Esto ya justamente en la época de la Atlántida, inclusive también en la última época de Lemuria, había corrupción, había personas, especialmente evidentemente en la Atlántida, eh, dentro de la parte política, gobernantes, etcétera, que tenían ideas contrarias a el bien de la población. Es Eh, sistémica, de alguna manera, esta la corrupción, corrupción, sí, es decir, no ¿no? es que, sí, podríamos decir, a ver, sistémica, vamos a ir un poquito más allá entonces, ya que estamos hablando del tema de la corrupción y de cómo esa sensación de poder termina por corromper hasta a personas que son designadas como administradores del planeta. Y allí entra, por ejemplo, todo este grupo, porque es un grupo, aunque no lo comprendamos hoy en día, pero espero que pronto todo este tipo de información ya pues la podamos acceder de una manera diferente, y de eso podemos hablar posteriormente. Y es que los Yahvé, eso que llamamos Yahvé, Yahvé, hay varios Yahvé.
Yahvé es una forma de referirse a, a un cargo que es reyes o reinas de sabiduría. Y esos cargos eran justamente pues personas extraterrestres que eran designados para ocuparse de coordinar o una civilización, ayudar, etcétera. Entonces, los que llegaron en varias épocas, justamente anteriores a esa caída de la Atlántida, estos Yahvés, terminaron por corromperse. Esa sensación de manejar poder unida a la emanación, vamos a llamarle psíquica oscura, del inframundo, del astral, del planeta Tierra, en donde hacen vida, o hacían vida, bueno, todavía hacen vida, pero digamos que hay una limpieza, pero todavía hacen vida, estos seres llamados en rebeldía al orden divino como Zaratén y compañía. Son seres oscuros, realmente, seres de baja frecuencia que trabajan para sí mismos y trabajan para esa fuerza contraria a lo que vendría a ser lo que llamamos luz, pero que podríamos englobarla en ser personas contrarias al orden divino de una manera eh, consciente y voluntaria. No Ok. es lo mismo, digamos, nosotros que tenemos luz, tenemos oscuridad, pero si un alma, vida tras vida, desea destruir, desea dominar, desea hacer el mal a los demás de forma absolutamente consciente y voluntaria, pues bueno, es, es un alma que está dentro de lo que llamaríamos la jerarquía de la oscuridad. Claro. Entonces, eso ocupa el astral. Y eso ha terminado por corromper psíquicamente a cantidades de seres que en principio serían seres de luz. Es ¿Cómo decir, lo hacen? ¿Cómo operan? ¿No? eso es lo que, por eso es que estoy haciendo este inciso, porque es importante comprender que no por ser un, por ejemplo, lo que llamamos seres humanos reales, que son almas reales fractales de la fuente, que están experimentando lo que vendría a ser una realidad en dualidad. Pero esas almas tienen libre albedrío. Y estos Yahvés también eran almas reales humanas, que se corrompieron y adicionalmente tenían tecnología como para generar una sensación en la civilización de que ellos eran dioses. Les encantó eso. ¿Y qué pasó? Empezaron a recibir energía que emana el ser humano y eso era como una especie de droga para ellos. Y no se dieron Claro. cuenta, pero paulatinamente entre esa sensación y lo que venía del inframundo, seres que estaban clarísimos en cuál es el papel que estos tenían como de coordinadores, de lo que tú quieras llamar a estos llaves, pues se dieron a la tarea de irlos tentando, tentando la tentación de la oscuridad. Entonces, bueno, eso yo creo que es una lección no solo para el ser humano del planeta Tierra, ha sido una lección afuera. Y Entonces ya estos son, Natacha, son un grupo digamos, los del cual llaves estás, los Yahvé, son un son grupo varios, o grande. sea, fueron varios llaves, no te estoy diciendo 50 llaves, pero fueron varios, Ok, no sé, 8 llaves, 10 llaves, 5 llaves, no importa, pero no fue uno solo, lo que quiero decir es que no fue uno solo, es el nombre que se le ha dado, porque es un cargo en realidad. Entonces, claro, del último es del que más tenemos información y es el que podemos ver en lo que vendría a ser el Viejo Testamento. Y entonces, claro, tenemos un gran grupo de personas que hoy en día siguen nombrándolo y siguen adorándolo como que si ese fuera Dios. ¿Ok? Entonces ya ahí claro. hay un Sí, problema, porque porque es un nombre que incluso está activo hoy, sí, Yahvé, ¿no? totalmente, totalmente. Entonces, eh, estos reyes y reinas de sabiduría que se corrompieron, pues después se cambió la forma
como se elegían a esos dioses, a esos reinas y reyes de sabiduría para evitar justamente esta situación que se vivió y que tuvo unas profundas consecuencias en la humanidad, porque entre otras cosas, entre estos, más Caligastia, que también forma parte de estos grupos asignados como administradores del planeta, que le abrieron los portales a almas de muy baja frecuencia, y eso no estaba autorizado, no estaba en orden divino que eso ocurriera, pero ocurrió. Entonces vemos cómo corrupción tras corrupción, tenemos hoy en día una sociedad en donde absolutamente corrupta, evidentemente, yo creo que en prácticamente todos los países del mundo vivimos algún o Sí. alto o bajo nivel de una gran corrupción que termina por impactar toda la vida en el planeta. Entonces, este cabal, esto que llamamos el cabal, que como te digo, ya empieza a manifestarse eso que llamamos el estado profundo en lo que vendría a ser esa Atlántida, termina por aprovecharse, viene el diluvio, la catástrofe con tecnología que ocurrió en la Atlántida genera unas anomalías y unos problemas y entonces se coloca la tecnología en la Luna, ya se había firmado el tratado de no intervención, se coloca la tecnología en la Luna y quedamos entonces toda una cantidad de almas con un velo del olvido verdaderamente grueso por el nivel de la tecnología que colocaron allí, que fue una sorpresa inclusive para las razas benevolentes. No se esperaban ese nivel de tecnología, no sabían que eso iba a tener esas consecuencias. Pero entonces Entonces, fue un acuerdo el velo del olvido, que el velo del superó a lo olvido es una mejor... consecuencia, Ah, ok. pero el velo del olvido es una consecuencia de esa barrera de frecuencia. Esa barrera de frecuencia se establece porque ya estaba la cuarentena, pero la cuarentena no incluía una barrera de frecuencia de ese nivel. Entonces, es como que le subes el volumen tanto, tanto, tanto a esa barrera de frecuencia que hace que verdaderamente ocurra un cortocircuito y una desconexión de los recuerdos y del espíritu luz de las almas que quedaron atrapadas dentro del ciclo cósmico en ese momento. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo? ¿Qué es el cabal? Entonces, empezaron a aprovechar y a manipular genéticamente a la raza humana. ¿Para qué? Para permitir el encarnar a seres de baja frecuencia, a almas de baja frecuencia, sus propias almas, las almas que se correspondían con razas que ellos querían justamente que fueran los que ocuparan los puestos importantes a lo largo de diferentes civilizaciones y culturas. Entonces no es hoy en día, es siempre en todas las culturas y en todas las civilizaciones los han colocado para que ellos, por ejemplo, le dijeran a la población, hay que hacer sacrificios. Entonces tú dices, ay, pero ese no era el sacerdote de la... Sí, sí, pero ese sacerdote también está contaminado. También, y además es mago negro. Y bueno, entonces está diciendo, bueno, hay que matar a 10 vírgenes. Vamos a sacrificarlas. ¿Para qué? Bueno, para darle comida a estos seres que necesitan alimentos, necesitan ectoplasma, necesitan droga y es lo que están necesitando para seguir viviendo. ¿Por qué? Porque fueron desconectándose de la fuente. Entonces, bueno, eso inicio para que tú... Bien, ¿y en qué instancia estamos hoy, digamos, con estas, porque con estas tomas de lugares de poder, ¿no? Que no solamente es ser presidente de un país, sino hay lugares que son de mucha importancia. ¿Por qué hablas de una descabalización? Como si hubiera una especie de retirada, ¿no? Es así. Entonces, por un lado, ya fueron expulsados la información que tenemos, lo que vendrían a ser las razas, la mayoría, no todos, pero la mayoría de las razas físicas reptilianas, insectoides y grises, regresivos, es decir, los que verdaderamente estaban en eso. Entonces, ¿qué pasa? Quedan toda una cantidad de seres humanos
que han elegido o eligieron durante mucho tiempo hacer jugar en equipo con estas razas regresivas y firmar acuerdos, etcétera. Y esas almas ya están definitivamente alineadas con lo que vendría a ser el servicio a sí mismo. Su decisión está clara, servir al mal. Y todavía entonces lo que vendría a ser el inframundo y todos estos seres que serían Zaraten y compañía, que son seres no físicos, que todavía existen y existen en el bajo astral, en los infiernos, etcétera, del planeta Tierra, porque bueno, ahí están desde hace miles de años también metidos dentro de lo que vendría a ser esa cuarentena galáctica. Entonces, fueron contaminados psíquicamente y eligieron entonces mantenerse allí. Esos entonces son, vamos a ponerle, demonios encarnados. Esa sería la palabra correcta para Bien, referirse a cantidades de personas que están allí, pero adicionalmente tenemos un grupo que son literalmente programados para funcionar de una manera siempre, en el caso de que, por ejemplo, sean clones. Entonces, si son clones los que están ocupando esos puestos, esos son completamente programados. Eso ya no es que es un alma, sino que es una programación que está siguiendo lo que le metieron en ese disco duro que hiciera en ese puesto de poder. Entonces, tenemos todo esto en este momento allí y esos no pueden sostenerse mucho más tiempo por la elevación de la frecuencia del planeta. Entonces va elevándose la frecuencia, ellos ya no tienen a quién llamar porque como te estoy diciendo, sus jefes ya fueron retirados físicamente del planeta, les queda la tecnología que han ido desarrollando en los programas secretos espaciales desde hace décadas, eso lo manejan y eso lo tienen. Y tienen los portales y tienen armas de antimateria y tienen, digamos, pues colocados personal en todas las áreas del planeta. Todavía tienen eso. Pero como nos estamos dando cuenta, y eso es un tema que me gustaría conversar contigo, cuando el presidente de Estados Unidos hace una semana retuitea o replica una información que dice el presidente anterior era un clon, no, no estoy diciendo los nombres por si acaso, era un ok. clon eh, y fue eliminado en el 2020 y Tremendo lo que dijo. exacto, pero dime tú, Sí. en tu familia, ¿quién se inmutó? O sea, ¿qué pasó? No, no, claro, no tuvo esa, nadie se cuestionó si lo que dijo eso, qué es, ¿no? Porque es fuerte la noticia, Claro, pero ¿por qué, Maga? ¿Por qué la mayoría no se inmuta? Esa es porque la la pregunta. mayoría es del mismo equipo. No, porque la mayoría no entiende esa información. No Claro, la, bueno, o claro. sos parte de ese contexto. Claro, pero yo no podría decir, por ejemplo, que mi familia es parte de, o sea, o mis seres No, queridos son parte de, pero tampoco. No la logran ni siquiera no se entender, puede cuestionar, o sea, a eso voy. porque no entiendes que es un clon. No entiendes que es un clon y que existen clones y que hay muchísimos clones, no 10 clones, millones de clones y que hay laboratorios que han estado creando clones desde hace décadas para diferentes fines. Entonces, allí tú dices, entonces, ¿cómo puedo yo entender esa información? Pero es que si no haces las conexiones, no entiendes. Y además creen que fue una locura que dijo, ay, ya no importa, y la gente se hace la loca. Porque es complejo para la psique humana digerir la información que estamos recibiendo en este momento, como esta que estamos conversando. Entonces la gente prefiere entrar en modo autobloqueo, lo borra, dicen, yo no tengo cómo gestionar esa información. Entonces Bien, mejor me hago la loca. claro, con lo que acabas de contarnos, con este tweet que salió, ¿estaría de alguna manera evidenciando cuál es la posición de quien lo dijo? ¿Cuál es, en qué lugar está jugando el que lo dijo? Que tampoco es un jugador menor. Ok, ese jugador
Trump. Yo no creo que sea problema decir el Yo nombre creo de que él. no, no, Yo me parece tampoco, que pero no, no estoy pero segura a veces, pues, no. ¿verdad? Que todavía hay censura, evidentemente, en las Sí, redes. Él, su planificación de alma es ser destructor del sistema. Entonces, claro, no va a ser, evidentemente que le va a, o sea, le cae mal a un lado y le cae mal a otro. Es, no, él no es un salvador, no es un angelito, nada, nada por el estilo. Él asumió el rol dentro de este momento planetario de colaborar en la destrucción del sistema, el sistema de la Matrix, que incluye el estado profundo, que incluye al cabal. Pero Putin también está en lo mismo. Entonces no es uno, es varios que están en eso. Ahora, el cómo lo están haciendo, a la gente le gustará, no le gustará, pero al final lo que está ocurriendo es la caída de un sistema, que es extremadamente incómodo para quienes, y nosotros nos incluimos todos allí, hemos vivido acostumbrados a una serie de, por ejemplo, comodidades o una forma de vivir que pensamos que es la única que podemos experimentar o vivir en este planeta. Entonces, hemos tenido que irnos saliendo de varias zonas de confort y eso se va a acelerar en la medida en que vaya cayendo más el sistema, porque ocurren situaciones a nivel geológico quizás que generen unos temas económicos todavía más problemáticos que incluyan a más países. Bueno, eso podría terminar por hacer que la gente sencillamente ya no pueda confiar ni siquiera en el sistema financiero porque ya va a haber colapsado o cosas así, menos en el sistema religioso, que me gustaría tocar ese punto antes de sí, terminar, o ¿cómo sea, no? hablar del tema Sí, del sí, porque Vaticano. acabamos de tener como un cambio que no es menor, pero antes que continúes ahí, te hago una pregunta. ¿Quién está llevando adelante? Es una operación esta. Claro, es una operación que además es como un juego de ajedrez. Muchas veces en un juego de ajedrez, mi papá es muy buen jugador de ajedrez, me ponía chiquita y él siempre me decía, recuerda que los mejores ajedrecistas son aquellos que pueden ver el futuro muchos pasos antes y Claro, trazan la estrategia de una vez. Cuando empiezan a jugar ya tienen la estrategia. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que esta gente tiene tecnología de visión futura, es decir, un lado y otro, porque dentro de lo que nosotros llamamos el estado profundo hay facciones. Está lo que llamamos la Alianza de la Tierra, que tiene que ver con los sombreros blancos, que es una facción que en principio también ha desarrollado tecnología por ingeniería inversa, tiene contacto con diferentes razas estelares y estaba en contra justamente que en contra de las facciones del Estado Profundo, el Cabal, que habían hecho acuerdos con los dracorreptiles y los grises de Orión y ya habían desarrollado toda una cantidad de tecnología inversa y la flota oscura y habían hecho cantidades de viajes en este sistema solar y más allá del sistema solar por parte de esta flota oscura con ayuda de estos dracorreptiles. Entonces había cantidades militares que participaron en esta flota oscura, inclusive engañados porque no sabían realmente qué es lo que estaba allí ocurriendo. Entonces ha ocurrido de todo, pero eso, digamos que hacia el 2008 eso ya empezó a disminuir, a controlarse. ¿Por qué? Porque ya el desastre que estaba ocurriendo en este sistema solar y fuera de temas de esclavitud y bueno, de todo por parte de seres humanos, militares, que estaban siendo manipulados también genéticamente para mejorarle su genética, para lanzarlos en misiones militares fuera del planeta. O sea, ha estado pasando de todo. Utilizaban portales. Tú dices, ay, pero ¿y la barrera de frecuencia? Si la barrera de frecuencia es para los pendejos, porque los otros usan portales porque tienen la tecnología para entrar tal cual. y salir. Por eso es que la lucha hoy en día tiene que ver mucho con dónde están los portales. ¿Por qué? Porque esos portales permiten a estas razas huir o irse del planeta. Claro.
Sí, entrar a su antojo, ¿no? ¿Ah? Entrar a su aire, digamos. Claro, claro. Entonces, bueno, el estado, como te digo, el estado profundo tiene varias facciones. Yo me perdí, yo te empecé a hablar y ahorita no me acuerdo Sí. qué fue lo que me preguntaste. No, pensaba quiénes llevaba adelante esta Ah, ¿quiénes operación. llevaban? Claro, claro. Entonces, bueno, en principio vendrían a ser esta alianza de la tierra, los sombreros blancos, etcétera. Y, ajá, como te decía, lo de los juegos de ajedrez, si estos tienen, o ambos bandos tienen la tecnología para ver adelante en el tiempo, imagínate tú si un ajedrecista pudiera ver verdaderamente lo que va a hacer el otro. Entonces, ¿qué pasa? Que ambos están haciendo este juego de ver qué hace uno y qué hace otro y que el otro cometa errores para aprovecharse de esos errores. Y entonces los del cabal están cometiendo cada vez más errores porque ya no tienen a esta gente encima, es decir, a los dracorreptiles diciéndole qué hacer y qué no hacer. No tienen Ya soporte, no digamos. tienen ese Eso, soporte que tuvieron hasta el momento. Y además energéticamente se han ido debilitando. ¿Por qué? claro. Porque ya no pueden sostener como lo podían sostener anteriormente toda una cantidad de laboratorios a nivel astral, por ejemplo. Antes se destruía un laboratorio y ahí mismito lo volvían a armar. Ahorita se destruye el laboratorio y no tienen cómo armarlo. Es como que ya se les está acabando la gasolina, las herramientas, etcétera. Pero, no se puede nunca subestimar al enemigo, nunca. Y eso hace que lo que sea que nosotros nos estamos enterando de lo que está pasando es porque ellos quieren que nos enteremos, porque lo que verdaderamente está pasando, de eso no nos estamos enterando. Esa es la realidad. O muy pocos se están enterando, porque no puede salir a la luz. Entonces, es como que entender que estamos en ese momento. Y cuando ocurren situaciones, no podemos impulsivamente decir, esto es tal cosa. No. ¿Por qué puede estar pasando eso? Tomando en cuenta todo lo que acabo de decir, la tecnología que manejan de ver el futuro, al menos hasta cierto rango. Bien. Natacha, mencionaste la iglesia, ¿no? Y cuál es un poco el papel que está jugando en esta, vamos a decir, en este momento, ¿no? Si este cambio a lo mejor de papa facilita al desarme del cabal, ¿no? A la descabalización, como lo ha llamado. Ok, fíjate. Lo que nosotros llamamos los Illuminati, que tiene que ver lo mismo como en el Cabal, misma gente, ellos se armaron una estructura en donde había varias, eh, digamos, sedes en el mundo que les correspondía un papel, un rol. Entonces, Washington, D.C. tiene un rol, Inglaterra tiene un rol, el Vaticano tiene el rol, evidentemente, religioso. Pero lo que pasa es que debajo de esa estructura que nosotros llamamos la Ciudad del Vaticano, hay enormes, estamos hablando de enormes de ciudades y de túneles y de todo conectado con toda esta red que incluye, como te digo, bases en Europa, bases en Estados Unidos, bases en Asia, bases bases en la Antártida, o sea, todo está conectado. Y hay formas de ir de un lado a otro a través de portales. Eso, la gente todavía como que, bueno, pero sí, portales literal, que tú entras y sales por el otro lado. Entonces no tiene muchas veces no usan un pasaporte para viajar No, como no los hace falta, otros. claro. Los, como repito, los pendejos de a pie tratamos de seguir las leyes porque nosotros somos buenos y nosotros usamos pasaporte. Ok, ellos están fuera de todo eso, fuera de lo que son leyes, gobiernos, pasaportes, nacionalidades. Eso no existe para ellos. Entonces, ¿qué hay debajo del Vaticano? ¿Qué hay? Primero, hay unas mega bibliotecas con no solo libritos de esos como el nombre de la rosa, que los hay, sino artefactos tecnológicos encontrados en cantidades de lugares a lo largo de miles de años y que fueron siendo recuperados
y colocados allí. ¿Para qué? No para tenerlos de adorno, para usarlos. Entonces, hay libros y libros que hoy en día serán computadoras, porque no, nuevamente, ubiquémonos en el momento. Disco duro, lo que sea, que tienen una clasificación de tipos de razas estelares que han estado en el planeta, no en los últimos 100 años, miles de años. La historia verdadera, el Lemuria, Atlántida, qué pasó, qué no pasó, todo eso está allí. Entonces, uno se tiene que preguntar, ok, pero si eso está allí, ¿tú crees que el Papa o quiénes tienen acceso entonces a eso? ¿Quiénes? Entonces uno se tendría que decir, bueno, mira, la cúpula de esa iglesia tiene que tener acceso a esa biblioteca. Todos, no estoy segura que todos, pero como ellos tienen, ¿ok? Los dracorreptiles hasta hace nada tienen cómo saber qué tipo de alma hay en cada quien. Entonces Claro, ellos saben, este es de los míos, estos son míos. claro. Y estos son controlables. Bueno, estos sí tienen acceso, estos pueden hacer rituales. ¿Rituales para qué? Nuevamente, ¿para qué se hacen los rituales? Los rituales se hacen para que el equipo del inframundo se incorpore en la superficie. Tú haces rituales de sangre para invitarlos a acompañarte y a darte la energía, la gasolina, el poder o lo que sea para tú funcionar aquí. Así funciona la oscuridad. Entonces, si esta gente ha tenido esa información o alguno de ellos, evidentemente que en caso de que tú quieras hablar, eh, porque eres muy buena gente y tú quieres hablar, por ejemplo, este último papa, vamos a poner que el tipo es bueno y es un alma real humana. Vamos a poner esa hipótesis. Yo no lo tengo yo no lo sé, pero ponte tú que sí. Y que este hombre tenga acceso a esa información. Sí, él intenta hablar, le puede pasar como a Kennedy. Eso perfectamente. Sí, sí. Es fácil, no es difícil. Ahora, hay ya las condiciones de suficiente control por parte de la Alianza de la Tierra y los sombreros blancos como para que esta información salga a la luz. Esperamos que sí. Si eso es así, el Papa tendría chance si es un ser humano real y está alineado con el servicio a los demás y tiene un más o menos nivel de conciencia como para manejarse en esta situación, pues bueno, pudiera empezar a salir. Ahora, ¿qué pasa? Nuevamente, el ser humano, como vimos ya con el tema de los clones, que pareciera que necesitara cierto tiempo para él digerir la información. Si tú te la metes así de una, como como que colapsa y se bloquea. Como cuando a Claro. una gente tú le dices algo, Maga, te tiene que haber pasado en la vida. Sí, sí, Yo me he sí. encontrado gente que le empiezo a hablar, mira, porque tú sabes no sé qué, y yo veo cómo se les borra lo que les acabo de decir. Dice, ay, Natacha, y Y viste el otro se día habla de lo otra que... cosa, sí, Y yo me sí. les quedo mirando y esta gente como que no escuchó todo lo que le acabo de decir. No, no, Natacha, lo escuchó y el programa lo borró en automático y se le borró completamente. De hecho, hay gente que hace el curso. Yo lo aviso antes de hacer el curso. Me dijo, gente, lo que van a recibir en este momento es una información que ustedes, la mayoría, nunca ha escuchado. Y es difícil para la psique Digerirlo. escucharla, verla y digerirla y enfrentarse a la vida sabiendo esa información y viendo a las demás personas decir, pero ¿cómo hago? Estas personas no saben esto, ¿ok? Y entran en cierto colapso, yo los voy acompañando, pero hay gente que se les borra. Y entonces yo tengo que repetir y repetir, decir, mira, por acá, ta. Tú que has hecho el curso sabes cómo funciona. Sí, sí, Porque doy fe que es es la información que traes es como, empieza como a movernos el piso, ¿no? De lo que veníamos creyendo y viendo hasta el momento.
Claro, y te doy las pruebas y te doy las fuentes y te digo, bueno, mira, si tú no me crees a mí que te estoy hablando, ven por aquí, escucha al militar hablando, escúchalo, Sí. a ver si tú te convences. Pero claro, nuevamente, inclusive las personas que, por eso te estoy dando el ejemplo, de que quieren saber de estos temas, pasan por una serie de emociones de negación, empiezan por la negación. No puede ser, no, no puede ser, eso que me está diciendo es imposible. No, sí, sí es posible. Negación, rabia, ira, tristeza, frustración, etcétera. Ahora imagínate eso, Desánimo. desánimo, ganas de no, apatía. Ahora imagínate un gentío en eso. No un pequeño persona, no un grupo de personas haciendo un curso, no, un gentío que empieza a salir esta información, por ejemplo, por parte del Vaticano. ¿De qué manera lo van a soltar? ¿Para qué? Para que este rango de emociones no esté descontrolado y no genere más problemas y no sea aprovechado por la oscuridad. Porque cada vez que entramos en modo miedo, eso es aprovechado y parasitado. ¿Me sigues, Maga? Que sigo re bien. Sí, yo digo, hay un enlace tremendo. Ahora, ¿cuáles son, Natacha, las señales que estás encontrando dentro del marco de la sociedad o en el mundo? Señales claras que tú, de alguna manera, nos traes sobre la descabalización. Hablemos de esos puntos que se están desactivando o a lo mejor activando algunos nuevos. Ok, fíjate, la información que tengo es que continúan los procesos primero de purificación del astral. Purificación significa luchas y luchas y luchas y destrucción de laboratorios y destrucción de cantidades de tecnologías que están allí y que existen. Pero la gente todavía cree que el astral es así como, no sé, como un sueñito, una cosa, no. Es una realidad tan real como la realidad física, pero tiene unas leyes diferentes. Pero eso no quiere decir que por esas leyes diferentes sea menos real. De hecho, cuando la gente muere, siente que esa es la realidad real y que esta realidad fue un sueño, para que se entienda el nivel de realidad. Entonces, hay Ok. ciudades, hay laboratorios, hay cosas, hay tecnología y de todo. Por eso existen los implantes etéricos, porque ajá, son tecnología etérica que te influye en el físico. ¿Por qué? Porque estamos interpenetrados, estamos unidos. No es que el astral está, ah, está por allá abajo. No, no, no. Interpenetra la fisicalidad. Entonces, eso está ocurriendo. Y eso me consta, ¿por qué? Porque hay muchas personas que lo están viendo, viviendo, están participando en esas eh, pues misiones a lugares subterráneos en donde hay tecnología que está guardada por parte de el Cabal y que está siendo destruida. Entonces está siendo destruida, pero a veces ocurren situaciones en la superficie que es como un camuflaje a lo que está en verdad pasando por debajo. Eso está ocurriendo en varias partes del mundo. Y claro, evidentemente, muchas veces lo que va pasando en la superficie es la narrativa, es manipulada por parte de grupos también del cabal que buscan generar zozobra en la población o desinformación, etcétera. Entonces hay una guerra de desinformación, de confusión y de decir que no, esto es lo que está pasando y cuando verdaderamente está pasando otra cosa y en verdad está pasando otra cosa más allá debajo. Entonces, bueno, eso. Em, definitivamente, eh, a pesar de que nosotros quisiéramos que esa descabalización fuese instantánea y que llegaran los extraterrestres y hicieran así, ¡uy! Listo, está la ley de no intervención y no lo pueden hacer de esa manera. Pueden colaborar, cosa que ya están haciendo en el astral y físicamente lo están haciendo. Colaborar, por ejemplo, en este caso con los sombreros blancos. Sí están colaborando. Entonces sí hay una colaboración por parte de razas, vamos a llamarles benevolentes, y razas intraterrenas, importante porque esos intraterrenos
ya no están en modo de no intervención. ¿Por qué? Porque están en la tierra. Entonces siento que, digamos, los parámetros son diferentes. El problema es que estos intraterrenos habían estado hasta hace no mucho cuidándose de los ataques de los dracorreptiles y los grises de Orión regresivos que buscaban entrar en las ciudades intraterrenas. Siempre han buscado atacar y buscar y destruir hacia adentro de la Tierra. Entonces generar allí destrucción porque sabían que allí se manejaba también tecnología, buscando también cosas que hay allí que vete tú a saber qué es lo que hay dentro de la Tierra en cantidades de ciudades, eso es enorme. Entonces había una lucha y había ya un acuerdo firmado, que es el Tratado de Greada, que yo lo he mencionado varias veces en 1954. Entonces, claro, si estos bichos de la superficie habían firmado un acuerdo con los dracorreptiles y grises regresivos de Orión, ese acuerdo es lo que priva. ¿Por qué? Porque el libre albedrío está accionándose por parte de la humanidad de la superficie frente a eso. Entonces, no tenían acuerdo con estos benevolentes. Pero hoy en día lo que tengo entendido es que sí, están ya llegando a acuerdos. ¿Por qué? Porque estos ya se expulsaron, como acabo de mencionar. Entonces se Bien, terminan esos acuerdos y bueno, cambió la cosa. Entonces sí está ocurriendo ayuda, pero ajá. Natacha, lo que pasó en el 2020, ¿forma parte de la descabalización o en realidad fue digamos, porque a partir de ahí, ¿no? Es como empezaron, la gente ya empezó a cuestionar cosas, a pensar, cosa que hasta ese momento no veníamos. ¿Quién orquesta el 2020 entonces? Ok, hay varios niveles dentro de ese orquestar. Está el nivel de la conciencia colectiva de la humanidad que permite que eso ocurra, porque en algún nivel lo permitimos. Nos permitimos experimentar todo eso. Y esa experiencia, que en principio uno podría decir, el que se despertó a partir del 2020 dirá, oye, qué bueno, me empecé a dar cuenta de una situación anómala. El que no, porque hay cantidades de seres humanos reales que cayeron en la trampa e hicieron lo que no debían hacer. Es decir, cayeron en modo miedo, no tenían este conocimiento y sencillamente se metieron cosas y hoy en día siguen dormiditos. Siguen, es más, siguen peor que antes. Pero hay un grupo que, aunque cayó en la trampa, igual inmediatamente empezó a darse cuenta. ¿Por qué? Porque quizás tuvo síntomas o alguien de su familia o lo que sea. Entonces, es una situación que, como todo en la tierra, no se puede ver como blanco o negro, sino que es una experiencia que puede ser aprovechada o no por las almas que estamos en un periodo de tiempo en el cual tenemos que darnos cuenta por nosotros mismos, no porque nos salga un letrero en el cielo que diga, hola, estás en una Matrix. No, que eso no va a pasar. Entonces, ya tenemos las películas, ok, pero aún así todavía hay gente, Maga, que tú dices, ¿no? Sigue con su vida, sigue con su rutina, no le interesa, ok. Entonces, eso, ¿qué se logró? Que bueno, que un porcentaje de personas en efecto despertar y otro porcentaje se durmiera un poquito más profundamente. Y eso es este planeta en dualidad. Esa es la experiencia de la realidad 3D. Es que en el Vaticano hay luz y hay oscuridad en la Iglesia Católica, en los judíos, en los hebreos, los musulmanes, en todo hay luz y oscuridad. Entonces no se puede generalizar ni decir esto es así, Claro. sino que, Natacha, así como mencionaste que el presidente de los Estados Unidos, como también el presidente de Rusia, por las dudas, cuidamos los menciones, de alguna manera vinieron a ser los rompedores del sistema. ¿Qué pasa con el país de la bandera roja? Que no es un jugador menor, digamos, en todo este esquema. fíjate, en efecto no es un jugador menor, ellos tienen su estado profundo, porque no es que el estado profundo es de Estados Unidos, el estado profundo es, ya yo dije, está por encima de los países. Entonces, pero dentro de ese grupo también hay facciones, dentro de lo que vendría a ser el cabal, y más cuando los jefes son extraídos. Entonces empieza una lucha por el poder.
cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de China. China tiene su programa espacial y tiene sus programas espaciales secretos. Tiene sus intenciones de dominación. Tienen mucha conexión con lo que vendrían a ser los grises, ¿ok? Tecnología de los grises, mucha tecnología han desarrollado. Tienen la mayor cantidad de pirámides, están en China. No, no es Egipto, es en China. Entonces, y eso significa que tienen muchas pirámides que por debajo tienen mucha tecnología. Porque ya sabemos que, por ejemplo, en la pirámide de Giza debajo hay una base eh, eh, que tiene ahí miles de años y tiene cantidad de tecnología, igual que debajo de la Esfinge. Entonces, ahí hay de todo, pero allá en China también. Y se han aprovechado justamente de que han sido muy cautelosos en, en no permitir a externos. En cambio, por ejemplo, Estados Unidos ha sido extremadamente muy poco cauteloso, igual que Europa. Y qué cantidad de chinos científicos, por ejemplo, hay en Estados Unidos, en Latinoamérica y en Europa. O sea, están minados. Pero no vas a ver lo mismo allá en China. Entonces ellos lo han hecho de una manera diferente. Hay luchas y hay luchas, por ejemplo, a ver, te voy a dar, porque sé que nos quedan pocos minutos. Hay un arca en medio del Océano Atlántico. Un arca es una nave espacial enorme, tipo arca. eh, Enorme, estamos hablando de kilómetros, no de metros. Enorme, que estaba en la zona de las Bermudas, fue trasladada un poco más hacia la zona de, el Atlántico, del medio del Atlántico. Y por ejemplo, cuando hay grupos de militares que van a investigar o a meterse en esa arca que ya la tienen detectada y que trae una cantidad de tecnología impresionante y Ver, registros de la historia de la... ¿Ah? ¿está invisible o está por No, debajo del océano? física, es física, Física. es física, física, tangible. Ok. Entonces, grupos de militares, estoy hablando del 2023, 2022, Sí. 2023, no te estoy hablando hace 50 años, estoy hablando ahorita. Grupos de militares, ¿de qué países? Francia, China, Rusia, Estados Unidos, Brasil y México. De México fueron unos aztecas, ok, unos, vamos a decirle, aztecas, no aztecas, pero bueno, por lo llamar chamanes, vamos a Camanes. ponerlo mejor, que tienen, digamos, más sensibilidad. Los chinos, por ejemplo, había un lugar donde todos tenían que pasar. Estos mexicanos pasaron de largo perfecto por la frecuencia, pero los chinos tenían como una pared, como algo energético que no les permitía el paso. O sea, la misma nave inteligente, porque son naves que tienen tecnología orgánica, era capaz de bloquear el acceso por parte de ciertos grupos. Entonces, fíjate cómo funciona entonces esta tecnología muy particular. Eso genera, eso, bueno, primero te dice que a pesar de que por la superficie China, Estados Unidos, Rusia, el otro están enfrentados, allí hay equipos que entran en estas naves que son, hay detectadas por lo menos 7 en varias partes del mundo. eh, Están buscando entender qué está pasando allí. ¿Por qué? Porque se están activando. Y los satélites, que todos tienen satélites, las están detectando. Entonces, bueno, eso está pasando en este momento que tú y yo estamos Bien. conversando. Natacha, hay un jugador del cual quiero hablar porque se lleva la atención del mundo y que justamente alguien muy interesado en esta cuestión de espacial, ¿no? El personaje que de alguna manera ayudó a Trump, Sí, dicen, a la Elon. llegada. Bien, Elon, ahí está. Eh, a veces con el cuidado Sí, de que se no, dice que Elon, no. Elon. ¿Cómo, digamos, em, qué rol crees que tiene él? Porque es curioso su papel, es curioso hacia dónde él va, pero em,
Mira, ¿Crees que forma parte de los sombreros blancos? ¿Crees n- que no, no, tiene una doble cara? O sea, ¿cómo lo percibís? fíjate. Porque es muy, muy particular él, Es muy, ¿no? sí, es muy particular, tiene mucho dinero y es muy inteligente. Ahora, hemos hablado varias veces de el poder y el poder tiene como diferentes formas de expresión y el manejo del poder tiene un tema cerebral que te genera unas conexiones neurológicas que hacen que empieces a sentir un tipo de placer del cual no puedes dejar de sentir. Y no sé qué tipo de placer está buscando ese personaje dentro de su propia psique. Y eso implica que si él no tiene una verdadera empatía y un desarrollo a nivel espiritual, es un personaje muy fácil de influenciar por el lado oscuro de la fuerza. Entonces, no, yo no podría decir que ese personaje está al servicio de el orden divino, del amor, la armonía, la paz y la libertad y está. No, la verdad es que no. Y además puede ser muy fácil de manipular como para llevarse a una cantidad de gente a Marte, por ejemplo, antes de que ocurra la transición planetaria a la 5D, que es un tema frecuencial. ¿Por qué? Porque saben que no van a aguantar esa pela. Entonces, claro, no vamos a aguantar esa pela, vámonos antes de que eso pase, vamos a utilizar este personaje que tiene un ego grande, que es manipulable, aunque él crea que no es manipulable, porque ¿quiénes son los más fáciles de manipular? Los que creen que no son, esos son los que se creen invencibles, los que tienen, eso es justamente el ego tan grande. Entonces, nuevamente, eso es lo que yo siento con respecto a ese personaje. Y además está en una onda del transhumanismo que evidentemente es contraria a el beneficio de la humanidad y contraria verdaderamente a el hecho de que nosotros podemos desarrollar los dones espirituales, la telepatía, la conexión con el, la conciencia universal, etcétera, o la conciencia planetaria sin necesidad de tecnología. Cuando ya te meten un chip, ya entras en otra cosa, ya pierdes esa conexión. Ok, Es lo que te clarísimo. puedo decir con este señor. Está muy bien, está muy bien. No, pero vale la pena traerlo Sí, porque sí, sí, está no ahí. ocupa un lugar muy, muy fuerte a nivel social, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos. Em, Natacha, de cara al futuro, tenemos un futuro más inmediato que sería finalizar este 2025, pero ¿crees que que tenemos que prepararnos? ¿Cuáles son esos sucesos? Porque esta información cada día está cada vez más disponible, digamos, hay cada vez más divulgadores también que están revelando una información que estuvo por mucho tiempo oculta, tal vez. Pensaba, digamos, cómo encarar o qué esperar de alguna manera en el mediano o corto plazo, ¿no? Que sea importante que quieras acercarnos. Bueno, la información que tengo hasta este momento es que, uno, este año tiene una alta probabilidad de que ocurra un suceso importante en el área del Pacífico, pero no es algo como nunca lo es 100% seguro. Y eso vendría a ser algo que como el dominó, que pudiera generar una serie de otros eventos y precipitarse todo eso. ¿Evento provocado o evento No, natural? eventos naturales, Ok. eventos naturales. Si no ocurriera, digamos que ya esa posibilidad se trasladaría hacia el 2030. Pero hay varias personas que realmente están viendo que antes del 2028 ya el planeta está completamente diferente, inclusive a nivel de mapa de la Tierra, en el 2028.
Entonces, claro, ¿qué va a pasar de aquí al 2028? No sé, pero pareciera que pudieran ocurrir unas situaciones suficientemente graves o intensas como para generar ya un... Se acabó ya el juego Y del cabal. Ajá, dime. esta info que traes ahora, ¿es porque alguien saltó otra línea de tiempo y lo vio? ¿O es un campo de probabilidad, digamos, ¿no? Porque, digamos, Ajá. es una info delicada, o sea, el mapa tal como o el globo, como hoy lo concebimos, bueno, ya lo del globo también es otra rareza, porque no sé si forma parte de la descabalización el hecho de la Tierra plana, ¿no? Pero No, sí es esférica. Mira, tú sabes Bueno, que los del estado profundo se deben hacer siempre pipí bueno, no, porque no sé, pipí de la risa con este tema, porque han salido tantas veces por portales. Son tantos millones que han visto la Tierra esférica afuera, que ellos deben decir, esta distracción nos salió, pero de perlas. Todavía hay un gentío con el temita de la Tierra plana, pero no importa, sigamos, ajá, dale. digamos, no, pensaba, claro, esta info se desprende, la que estás diciendo, ¿no? De Porque una cosa es ser vidente y otra cosa es saltar a lo mejor o pasar una línea de tiempo donde tal vez sí sucedió y se puede ver. Bueno, Vamos con eso. ya desde hace años hay comunicación tecnológica, tecnológica, no telepática, tecnológica con grupos de extraterrestres. Ya existe, ya eso está disponible y está disponible para aquellas personas que buscan esa información. De hecho, tú bien sabes que en el curso yo entrego esa información y le digo a las personas, por aquí, tú quieres tener, bueno, por aquí. Si tú lo quieres creer o no lo quieres creer, bueno, eso ya es tu problema, pero yo te doy las herramientas para llegar allí. Entonces, hay ya información que viene directamente de extraterrestres. Hay además uno de los últimos programas que hice con esta chica que nos habló de que está en contacto con estas razas intraterrenas a nivel físico, no astral. Está en contacto en ambos, tanto astral como físico, pero estamos hablando de que esto es físico también. Que le están diciendo, estamos ya contactando a la gente físicamente porque es que ya no hay tiempo. Y ya no hay tiempo porque los eventos se van a suceder muy rápidamente y muy prontamente. Y necesitamos que la gente abra, no solo mentalmente, en su corazón tenga la suficiente empatía y compasión y apertura de alineación con el amor incondicional para entrar en comunicación con nosotros y poderlos ayudar y trabajar en equipo para lo que viene. Y eso estamos hablando de la información que ya tienes antes del 2028. Entonces ya estamos hablando de que no es un vidente con canalización, que tal, que le Ok, dijeron un angelito que le transmitió. Ahora, bien, y lo último es que para el 2033 es como ya la fecha tope de apagado de la luna, de apagado de la tecnología de la luna. Eso implica que ahí caen todos los velos. ¿Y qué significa eso? Que vamos a empezar a ver realmente el cielo como es. Y el cielo como es lleno de naves. Ese es el cielo como es. Ahorita está todo camuflajeado. ¿Por qué? Porque estamos en una burbuja frecuencial. Pero si eso ya no está, vamos a empezar a verlo todo. Entonces, por lo tanto, de aquí al 2033 ya es bueno. nada. Ay, Natacha, hay tanto para charlar contigo y recién mencionaste el apagón y yo pensaba, bueno, este último apagón que hubo y que muchos también esperan el gran apagón, Sí. es parte, voy a cargo lo mismo, de la descabalización, ¿crees? En ¿O en principio, realidad es para generar un tremendo susto planetario? volvemos a ir al 2020. ¿Qué generó eso? Generó que muchos despertaran y muchos se acostaran más profundamente a dormir. ¿Qué puede generar un apagón? Que un porcentaje entre en crisis y otro porcentaje que ya está avisado de qué es lo que está pasando, diga, oportunidad para Claro. empezar a funcionar en comunidad, a empezar a ver qué voy a hacer yo para adaptarme a este periodo de transición que vamos a vivir y que nos va a permitir entonces ya a partir de esas fechas, 2030, 2033, empezar la reconstrucción. Pero vamos a tener que pasar por un periodo chévere, intenso. Bien.
Natacha, mencionaste, y yo no sé si estás haciendo algún curso, estás empezando, por favor, Sí. porque no tienen desperdicio tus cursos cuando traes toda esta información, como bien decíamos antes, ¿no? Que mueve las estructuras propias, ¿no? ¿Estás haciendo? El 4 de julio lo comienzo. Tengo Ah, cupos ya. disponibles, ya. Tengo cupos disponibles, pero son cupos limitados. Por favor, escríbanme de una vez. No esperen. Hay muchos esperan al último momento y les tengo que decir, oye, espérate a diciembre. ¿A Siempre lo dónde te escriben, actualizo. Natacha? ¿Dónde querés que te escriban? Viajes de Nacho o natachaenriquez gmail.com. Viajes de Nacho, natachaenriquez gmail.com. Les respondo con toda la información. Como les digo, les entrego todo lo que sé en este momento con las fuentes Doy incluidas. fe, doy fe que eso pasa. Es impresionante la cantidad de información que acerca Natacha, muy generosa de verdad y muy reveladora además. Natacha, bueno, vamos a seguirte igual los jueves, estás aquí en Mantra FM a las 13 horas con el juego cósmico, trayendo siempre información y que la gente que está pensando ahí... a partir del 4 de julio yo aseguro que tu vida cambia, así que una buena oportunidad para eso, porque aparte no haces muchos cursos en el año, ¿no? Porque, Eso es otro porque, detalle, no es que no hago este y hago otro el mes que viene, eso no porque, pasa. no, no pasa. ¿Por qué? Porque me tomo la tarea de actualizarlo. No Ah, es ok, el mismo curso. Tengo 14 años dando el curso, pero no, se llama igual, pero va creciendo, va ampliándose, va cambiando, voy dando más material complementario diferente y más efectivo. Es decir, verdaderamente me ocupo de que sea el máximo posible en cada entrega. bien. Bueno, buenísimo eso, porque también hay cosas que han pasado en estos 14 años y que se han revelado más cosas, así que bienvenido sea. Bueno, @viajes de Nacho en Natacha Instagram. Enríquez y Natacha Natacha Enríquez. Enríquez Paneico, ahí lo van a No, sí, publicar. sí, exacto. natachaenriquez@gmail.com, Ah, y el mail. el Perfecto, sí. perfecto. Natacha, gracias.